Vamos a platicar ahora sobre un aspecto del calor que cobra mucha importancia en nuestra vida cotidiana, que es la dilatación. La dilatación es cuando algo cambia de tamaño. Puede ser para hacerse más grande o puede ser para hacerse más pequeño. A veces se toma una como dilatación con las abuelitas, decían, si este se dilata, quiere decir que llegaba tarde. Bueno, este es otro tipo de dilatación. Ándale, Juana, no te dilates con la canasta de los cacahuates. Esta no es de llegar tarde, es de que se haga más grande o más chico. Todos los objetos, como ya platicamos en un tema anterior, están formados por partículas. Esas partículas tienen energía. Dependiendo del calor que tengan esas partículas, la energía hace que se muevan más rápido o más despacio, pero siempre se están moviendo. Entonces, si el objeto tiene mucha energía, vamos a llamar primero poca. Si tiene poca energía, entonces sus moléculas se mueven muy poquito y se juntan. Entonces el objeto tiene un volumen pequeño. Conforme le aumentas la energía a esas partículas, empiezan a vibrar más y empiezan a abarcar un poquito más de espacio. Haz de cuenta que es un objeto de dos partículas nada más. Esta es una partícula y esta es otra partícula. Si se mueve poquito, abarca este volumen. Si se mueven mucho, abarcan este volumen. Y si se mueven más, abarcan este volumen. Cada vez es más grande. Entonces, dependiendo del calor o la energía que tengan, es el tamaño que tienen. Por eso, cuando aumenta el calor, se dice que el objeto se dilata. Con el calor, los cuerpos se dilatan, es decir, se hacen más grandes. Y esto es muy notorio, por ejemplo, en los anillos, los que usan anillos, los que usan pulseras, los que usan collares, zapatos apretaditos, cosas de esas, se darán cuenta que, por ejemplo, en tiempo de frío, es muy fácil, salen muy fácil. El cuerpo es una de las entidades que responde más a los cambios de temperatura y se hace más grande o más chico. Por en tiempo de frío nosotros nos encogemos bastante y en tiempo de calor nos hacemos más grandes, nos inflamamos. Entonces, a veces los anillos que no se hacen tan grandes o tan chicos, en tiempo de calor, y en tiempo de frío. Entonces, fíjate bien y verás eso, es algo muy común. Todos los cuerpos entonces se hacen más grandes o más chicos dependiendo del calor. Para observar la dilatación irregular del agua, vamos a usar un ejemplo de agua para hacer hielos. Aquí podemos observar en este refri cómo tenemos agua así hasta el tope. Bueno, en algunos casos ni hasta el tope está porque le faltó un casito. Aquí podemos observar, le faltó poquita agua aquí, le faltó poquita agua también ahí arriba, aquí. Y pues ahí los vamos a dejar, están llenos. Vamos a ver un día y luego venimos a ver qué sucede con esa agüita. Vamos a ver cómo quedaron esos hielos. Y a estos que los pusimos hasta el tope de agua, miren cómo quedaron así como para arriba. ¿Se acuerdan que tenían hasta un cachito ahí? Pues ya miren, así como que quedaron para arriba los hielos. Las dos carteras. Miren, esta hasta se salió un poquito. Y se hacen más grandes o más chicos para todos lados, o sea, en todas las dimensiones. Sin embargo, los cuerpos que son largos y delgados, alambres, postes, rieles, varillas, todo lo que sea largo y delgadito, pues obviamente se hacen largos bastante y en lo ancho no es tanto porque tienen muy poquito ancho. Imagínate tú nada más un cable del teléfono o de la luz de 100 metros de largo y de 1 milímetro de ancho. Entonces, si tú le aplicas calor, ¿qué tanto más grande se puede hacer? Bueno, si mides 100 metros, ¿qué diré? 1 centímetro o 2 centímetros, pues fácil. Pero de lo ancho, tiene 1 milímetro, ¿a poco se va a hacer más grande? 1 centímetro, es imposible. Entonces, cuando son cuerpos largos y delgados, se dice que su dilatación es únicamente en lo largo, no en lo ancho. Pero no se confundan, sí hay
en lo ancho también, pero no se toma en cuenta porque es muy poquito. Eso es cuando los cuerpos son largos y delgados. ¿Sí? Cuando los cuerpos tienen dos dimensiones, por ejemplo, tapaderas, Comal, no sé, un comal. el comal, estos, por ejemplo, esta es una tapadera, tiene una dimensión fuerte, el área, pero la del ancho pues es muy poquito. Los comales, como dice bien Concha, las tapas, todo lo que sea que tenga dimensiones así largas, pero que sea delgadito, a esos se dice que se hace más grande en su área, porque se toman en cuenta las dilataciones de dos de ellas, más no la del ancho, porque es muy poquito. Otra vez, 1 metro y 1 metro, pues se habla 1 metro y 5 milímetros más para cada lado. Pero si mide 1 milímetro de ancho, pues no se va a hacer 5 milímetros más, o sea, esa no se toma en cuenta. Y cuando son cuerpos que tienen sus 3 dimensiones así bastante parecidas, pues ahí sí no puedes descartar ninguna. Entonces ahí cuando le aumentas el calor se dice que se hace más grande para todos lados, entonces se hace más grande el volumen. En resumen, cuando son cuerpos largos y delgados se dice que únicamente aumenta la longitud. Se le llama dilatación lineal. Cuando son cuerpos que tienen 2 dimensiones grandes, es decir, área, pero son muy delgaditos, se dice que tienen dilatación de área o dilatación superficial. Y cuando son cuerpos que tienen sus 3 dimensiones bien grandes, se dice que tienen dilatación de volumen o dilatación cúbica. En cualquiera de los 3 casos, lo que me interesa es saber de qué tamaño puede quedar el objeto cuando aumente la temperatura para poder planear bien. Si estás construyendo algo, tienes que tomar en cuenta esa dilatación, porque si no la tomas en cuenta, entonces muy probablemente vas a sufrir un accidente. Por ejemplo, los vidrios. Cuando tú vas a comprar un vidrio, quiebras un vidrio ahí de la escuela y te dicen, tienes que traer un vidrio. Órale pues, ¿cuánto mide ahí la ventana? Dicen, 1 metro por 1,50. ¿Exactamente? Sí, ok. Vas con el vidriero y le dices que quieres un vidrio para esa ventana. Entonces no te dan un vidrio de 1 metro por 1,50. Te dan, siempre le dejan un jueguito, ya sea 1 milímetro o 2 milímetros menos del metro y 1 milímetro o 2 milímetros menos del 1,50. ¿Para qué? Para que cuando haga calor tenga chance de hacerse más grande el vidrio. Porque el aluminio en el que caen las ventanas no se hace tan grande, se hace más grande o más chico que el vidrio, pero también si no le dejas el juego, entonces lo más probable es que cuando se haga más grande el vidrio, si no tiene espacio, ¡plac!, truene. Entonces, otro ejemplo de la dilatación en la que se tiene que tomar en cuenta es, por ejemplo, las vías del ferrocarril. En las vías del ferrocarril no es un solo riel largote desde aquí hasta Mochis, no, en el Chepe, no. Son tramos como de 5 metros, 10, 15 a veces. Y luego ponen un riel y luego ponen otro, pero no los dejan pegaditos, los dejan siempre con un cachito así, que viene siendo, se le llama la junta de dilatación, y lo dejan especialmente para que se haga más grande o más chico. Si no, imagínate, está así, lo se hace más grande, para donde no tiene chance, hace esto y entonces el tren, hasta la vista baby, va a quedar como esa cucaracha, toda churida. Muy bien. Otro ejemplo muy clásico es en los caminos que tienen estructuras metálicas. Cuando tú construyes algo, por ejemplo un edificio, un puente o algo, lleva su parte de concreto y lleva su parte de fierro, las varillas. Siempre les dejan también esas juntas de dilatación, y cuando son caminos de concreto también les dejan ahí poquita junta de dilatación. Eso lo podemos ver en este ejemplo que les voy a poner aquí. Estamos aquí en un crucero muy concurrido de la ciudad. Aquí tengo unas vías. Ven ustedes cómo los rieles tienen sus juntas de dilatación cada cierta distancia. Aquí está otra. Y así cada cierta distancia deben de tener sus juntas
para cuando haga mucho calor puedan hacerse poquito más grandes y no ocurran accidentes. Bueno, seguimos. Aquí en otro lugar muy concurrido, por aquí por el Hospital General, estamos viendo este puente en donde también se pueden observar las juntas de dilatación muy claramente. Por ejemplo, ahí, todas esas son juntas de dilatación. Para cuando haga calor el material tenga chance de hacerse más grandecitos. De no ser así podrían ocurrir unos accidentes muy graves. Y aquí vamos a observar las juntas desde arriba del carro. Vamos a ver cómo se observan. Cuando caen las llantas hasta suenan. Aquí va el primero. Otros. Ahí se va. Todos esos son juntas de dilatación. Por eso suenan las llantas ahí cuando caen. Eso es en los puentes. Y ya, porque tengo grabado eso. Ok, entonces, en cualquiera de los casos, a mí lo que me importa es de qué tamaño puede quedar. ¿De qué depende de eso? Pues de cuánto cambio de temperatura haya y de qué material sea, porque hay unos materiales que con poquitito calor luego se hacen bien grandotes y quitándoles calor luego se hacen muy chiquitos. Y hay otros que no, les puedes echar calor y apenitas. Por ejemplo, la madera. La madera primero se quema antes que hacerse más grande o más chica. En cambio, el acero, por ejemplo, el vidrio, esos son, pues sí se hacen más. Los sólidos crecen poquito, los líquidos crecen más y los gases crecen muchísimo cuando les cambias la temperatura. No sé si alguna vez te has fijado, pero cuando dejas, por ejemplo, un balón desinflado en el patio y le da el sol todo el día, en la noche ya está infladito, el gas que está ahí adentro se inflama, se hace más grande. Bueno, pues nosotros aquí en Chihuahua tenemos unos cambios de temperatura muy severos. Podemos llegar a temperaturas de -20, -30, como aquel febrero del 2011, no me acuerdo cuándo. Y podemos llegar a tener temperaturas de 50 grados. Entonces tenemos que tomar en cuenta todo eso al momento de hacer las construcciones o de construir algo para dejar esos espacios para la dilatación. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de sólidos, hay una variable que se llama el coeficiente de dilatación lineal. Ese coeficiente de dilatación lineal es qué tanto más grande se hace o más chico dependiendo del cambio de la temperatura. Son valores muy pequeños, si te fijas, es por 10 a la menos 6, quiere decir 0.000000. Si te fijas aquí podemos ver que el que más responde al calor pues es el zinc, un 35.4, y el que menos responde, ¿cuál sería? El acero o el hierro, el vidrio muy poquito. Ok, eso es cuando son sólidos. Y cuando son líquidos o gases, hay uno que se llama el coeficiente de dilatación cúbica, o sea, para todos lados. Y si ustedes se fijan, el que más responde son los gases, y luego el petróleo, el alcohol, etc. Todos estos valores lo pueden encontrar en internet. Estos son de los que más se usan, por eso se los puse aquí, pero hay millones de elementos y millones diferentes de coeficientes de dilatación. Si te fijas, el de dilatación lineal para los sólidos es con un alfa, y el de dilatación cúbica, que es para los gases y líquidos, es con una beta. Entonces, de acá, Concepción, lo que nosotros queremos saber es de qué tamaño queda. Entonces, si estamos hablando de dilatación lineal, lo que se hace más grande es la longitud. ¿De qué tamaño queda? Bueno, pues hay que usar esta fórmula. Longitud final es igual a longitud inicial por 1 más alfa, que viene siendo el coeficiente, ese es un dato, no hay problema, por delta t. ¿Qué es eso de delta t? Bueno, este triangulito quiere decir
dilatación o cambio. Cambio de, y luego ya, dependiendo. Por ejemplo, si le pones así, delta L es cambio de longitud. Si le pones así, delta T minúscula es cambio de tiempo. Si le pones así, delta T mayúscula es cambio de temperatura. Si le pones delta B, cambio de volumen. Delta A, cambio de área. Delta de profe, cambio de profe. Siempre esto quiere decir cambio en física. En química quiere decir calor, en física es cambio. Y siempre se calcula restando cómo quedó menos cómo estaba. Cambio de longitud es longitud final menos longitud inicial. Si al principio estaba de 1 metro y quedó de 1 metro con 2 centímetros, entonces lo que se alargó fueron 2 centímetros. El cambio de tiempo es tiempo final menos tiempo inicial. Cambio de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial, etc. Siempre el final menos el inicial, nunca al revés. Entonces, aquí longitud, temperatura final menos temperatura inicial multiplicada por el alfa más 1 por la longitud inicial. Si yo estoy trabajando con uno de 2 dimensiones, entonces voy a buscar área final. Y es área inicial por 1 más. Las áreas únicamente son de sólidos. Estas áreas y longitudes son únicamente sólidos. No hay de otra, porque los líquidos y los gases no tienen ni longitud ni área. Entonces esto es únicamente para sólidos. Como tiene 2 dimensiones el área, entonces multiplicamos 2 por alfa y delta T. Y cuando hablo de volumen, puedo hablar de 2 cosas. Una, el volumen de un sólido o el volumen de un fluido. Acuérdense que los fluidos son los líquidos y los gases. Si estoy hablando de un sólido, entonces será volumen inicial por 1 más 3 alfa, porque acuérdense que el alfa es para los sólidos, y por delta T. Y si estoy hablando de un fluido, pues va a ser volumen inicial por 1 más beta. Acuérdense que el alfa es para sólidos y betas es para líquidos. ¿Ok? Entonces, volviendo aquí, si estamos hablando de un fluido, el volumen final es igual a volumen inicial por 1 más beta delta T, no 3 beta. Esto solamente es cuando es alfa y porque tiene 3 dimensiones, pero los fluidos no tienen así dimensiones bien determinadas. Entonces, esto es para sólidos y este es para cuando tengo un líquido. ¿Qué es lo que quiero al final de cuentas? ¿De qué tamaño va a quedar? Si el problema me pregunta, ¿cuál es la longitud final? ¿Cuál es el área final? ¿Cuál es el volumen final? Si me preguntan, ¿qué tanto creció? ¿O cuál fue su incremento? O lo que sea, pues tendré que sacar lo final. Y luego le resto lo inicial y ya sé cuál fue su dilatación o cambio. Entonces, eso es en cuanto a la dilatación.